que Cristo debe y tiene la preeminencia, Señor, en todo. Pero también esa preeminencia debe estar en nuestras vidas. Estamos aprendiendo, Señor, que aún las circunstancias que nos rodean pueden ser sobrellevadas cuando nosotros ponemos a Cristo en el primer lugar en nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, queremos seguir el estudio de esta carta y queremos ser bendecidos a través de ella, pero necesitamos, Señor, de la guía de tu Santo Espíritu. Porque sabemos, Padre, que aquí hay implicaciones, hay aplicaciones, hay enseñanza, exhortación para nuestras vidas, para cada uno de quienes estamos en esta mañana presentes. Padre, dirígenos y que a través de tu poder podamos entender y aplicar, Señor, estas enseñanzas en cada uno de quienes hoy día vamos a escuchar tu palabra. Ayúdame a ser sencillo para poder exponer con claridad y que sea tu palabra, Señor, la que pueda ser escuchada en esta mañana, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, como les decía, el capítulo 1, verso 24. Este es el pasaje que estudiamos la semana pasada. Y hoy día vamos a enfatizar 27, 28 y 29 del capítulo 1. Dice así, verso 24: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta ahí la lectura del pasaje. El contenido y la meta del mensaje del Evangelio de Cristo es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El contenido y la meta del mensaje del Evangelio de Cristo. Y quiero invitarles a buscar una palabra que se repite. Hemos estado durante todas las enseñanzas anteriores, las semanas anteriores, descubriendo varias palabras que se repiten una y otra vez. Tenemos que centrar nuestra mirada en estas palabras porque son muy importantes. Y cuando empezamos a leer el verso 28 y el verso 29, hay una palabra que se repite varias veces y es la palabra todo. ¿Cuántas veces aparece la palabra todo en estos dos versos? 4 veces. Muy bien. 4 veces. Pero también vemos que la palabra todo está ligado a otra palabra. Fíjense lo que dice el verso 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando ¿a quién? A todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús ¿a quién? A todo hombre. Para lo cual dice, verso 29, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Recuerdan que la semana pasada estuvimos enfocados en ese misterio que anteriormente, en los siglos pasados, no había sido revelado. Y ese misterio está siendo revelado
a través del Evangelio. ¿Y cuál era ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y recuerden que la semana pasada estuvimos aprendiendo de cuán importante era esta palabra en esta frase, Cristo en vosotros. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esa palabra en vosotros? Porque era algo que no había sido revelado anteriormente. Cristo habita en los creyentes. No importa si son judíos o gentiles. Cristo habita por la fe en la vida de cada uno de aquellos que han depositado su fe en Él. Y eso es importante, hermanos, porque esto nos ayuda a entender lo que viene más adelante. Cuando Cristo realmente está morando en la vida de una persona, es cuando realmente se generan los cambios. Es imposible obligar a una persona que cambie radicalmente cuando no tiene el poder para hacerlo. El ser humano no tiene el poder para cambiar por sí solo. Necesita de un agente externo, y este agente externo es una persona, y es Cristo. Por eso es tan importante, hermano, porque todo lo que estamos aprendiendo ya desde las lecciones anteriores está en torno a la persona y a la obra de Cristo. Todo lo que hemos estado aprendiendo está enfatizando la preeminencia, la supremacía. Cristo es importante, de suma importancia. Y en este pasaje que vamos a estudiar, en los versos 28 y 29, vamos a ver cómo el contenido del Evangelio nos puede llevar también a llegar a esa meta que es la perfección o la madurez espiritual. Ya vamos a ver los detalles. ¿Qué quiere decir esta palabra perfecto en este contexto? Entonces, hermanos, el Evangelio tiene poder para salvar y transformar la vida de un pecador. No importa quién sea, no importa qué haya hecho en su vida pasada. Lo importante es que desde el momento en que conoce al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, tiene un futuro distinto. No importa de dónde venga. Cada persona tiene un pasado, ¿no? Yo tengo un pasado, ustedes tienen un pasado. Pero lo que estamos seguros es que podemos tener un futuro distinto cuando nosotros conocemos a Jesucristo. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo, que el Evangelio tiene ese poder para salvar y transformar la vida de un pecador, pero además de esto, no es solamente recibir el perdón de nuestros pecados, no solamente es ser transformado de corazón para poder caminar en la fe y obedecer la ley de Cristo. La Biblia nos habla de un camino, de un andar y de llegar hacia una meta, que es llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo. Entonces parece que la meta fuese demasiado alta. Y la pregunta podría ser, ¿y cómo podemos llegar allá si somos tan débiles? Aún conociendo al Señor, necesitamos de fortaleza. Bueno, es lo que vamos a ver en este pasaje. El Evangelio no solamente transforma la vida de un pecador, por más vil que sea. El Evangelio también puede ayudar a una persona que ha sido salvada, llevarlo a la perfección. Y este es el motivo por el cual Pablo está orando por los hermanos de la iglesia. Recuerden que la iglesia de Colosas, habíamos estudiado ya en el verso 8 que Pablo comienza orando y pidiendo al Señor por los hermanos de Colosas. Fíjense lo que dicen, retrocedamos un poquito, verso 8. Quien también, Colosenses capítulo 1, verso 9, dice así:
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Por quién? Por vosotros, por ellos, la iglesia de Colosas. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ya pasamos por este pasaje. Para que andéis como es digno del Señor. Entonces Pablo, tenemos aquí, había orado por la iglesia de Colosas para que los hermanos pudiesen ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ora por sabiduría e inteligencia espiritual para que ellos pudiesen andar como es digno del Señor, agradándole en todo. El Señor, hermanos, no solo quiere salvarnos de la potestad del poder de las tinieblas. Él quiere transformar nuestro corazón y que cada creyente madure espiritualmente. Comienza con la transformación de nuestro corazón, pero no nos va a dejar a medio camino. Él quiere llevarnos paso a paso para que nosotros podamos llegar hacia una meta, es decir, madurar espiritualmente. El creyente, hermanos, no está hecho para quedarse un niño, un bebé espiritual para siempre. El Señor nos ha transformado para que nosotros podamos crecer y que naturalmente podamos también llegar a esa madurez a la cual nos exhorta a través de su palabra. Él quiere transformar nuestro corazón y que cada creyente madure espiritualmente y ande como es digno del Señor, como acabamos de leer, y era la oración del apóstol. No apoyándonos en nuestras propias reglas o tradiciones, no confiando en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y aparentemente parece que fuese lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. Nosotros no debemos depositar nuestra confianza en lo que hacemos para con Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho a través de Cristo por nosotros. Esto es lo que hace la diferencia. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En lo que yo hago para el Señor o en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? ¿Bien? ¿Y por qué es tan importante resaltar esto? Porque los hermanos de la iglesia de Colosas, ellos estaban en el peligro. ¿Recuerdan el sincretismo religioso que había en aquel lugar, aquella zona? Había una mezcla de filosofías, de conocimientos. Era una mezcla, un sincretismo. Y esta cantidad de pensamientos estaba tratando de introducirse dentro de la iglesia. Y para Pablo es muy importante volver a repasar y amonestar y exhortar a los hermanos a que ellos pongan su confianza en la única persona quien puede otorgarles la salvación, pero además el crecimiento espiritual que necesitan, y es Jesucristo. Ellos estaban en peligros de ser engañados por falsas enseñanzas. Pablo habla de enseñanzas huecas, falsas. Estos falsos maestros, para estos falsos maestros Cristo no era suficiente. Igual, profesaban a Cristo, pero necesitaban agregar algo más. Cada vez que alguien agrega algo más al Evangelio centrado en la persona y obra de Cristo, es porque Cristo ya no es suficiente. Y este es el riesgo mayor que tenía la iglesia de Colosas, es ser engañados. Sumamos al Evangelio algo más, sumamos a Cristo algo más. Y lo vamos a ver en el capítulo que continúa, el capítulo 2, ya Pablo empieza a desmenuzar todas estas falsas enseñanzas, algunas relacionadas con el legalismo, otras un poco con la vida libertina, otras con filosofías que no tenían nada que ver con la persona y la obra de Cristo.
y al final estaban distorsionando el mensaje centrado en Cristo. Por eso es importante, hermano, entender el contexto. Había un peligro ahí, pero para Pablo, Cristo en el creyente es la esperanza de gloria. Y noten, nuevamente resaltamos esta palabra, Cristo en una persona, en el creyente, es lo que determina si realmente tiene una verdadera esperanza. Hay una persona hace un tiempo atrás que me preguntaba cómo realmente yo puedo saber si realmente he conocido a Cristo, si Cristo es mi Salvador. Bueno, hay un pasaje en la Escritura que nos muestra que la única manera en que nosotros podamos, ¿cierto?, tener la seguridad es cuando nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Es decir, esto implica la unión que tenemos junto a Él. Cristo nos pertenece y nosotros somos de su propiedad. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Cristo es nuestro dueño. Por eso utilizamos la palabra nuestro Señor. Y esa palabra Señor tiene una implicación profunda, porque habla nada menos que de nuestro dueño. Él es el soberano, de Él dependemos. Por tanto, hermanos, no debemos confundirnos. Cristo en el creyente es la esperanza para nosotros. Y una esperanza de un futuro, no solamente de un presente mejor, sino de un futuro glorioso. Y hablamos la semana pasada, hermanos, cuán importante es gozarnos incluso, tal como el apóstol Pablo comienza a decir ahí en el verso 24, gozarnos en medio del sufrimiento. ¿Cómo Pablo podía gozarse en medio del sufrimiento? ¿Cómo? Porque todo lo que estaba haciendo, él entendía el propósito, el plan de Dios, la salvación de los gentiles. Y entendía que no era él, sino Cristo en él quien estaba obrando. Entonces, hermanos, ese misterio que estaba oculto en el pasado ya estaba siendo revelado a través de la predicación del Evangelio. Cuando comenzamos a leer el verso 28, Pablo dice lo siguiente: ¿a quién anunciamos? La pregunta es, ¿a quién anunciaba Pablo? ¿A quién anunciaba Pablo? Es a Cristo, su obra, su persona. Y ya lo vimos anteriormente, cómo todo está centrado en su persona. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué más? En Cristo fueron hechas todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Por tanto, Él no es un ser creado, no es un ángel más. Él es Dios, el Verbo encarnado, por tanto, todo le pertenece a Él. Y toda la gloria debe ser dirigida hacia Él. Eso es importante, porque eso es entender la preeminencia y la supremacía de Cristo. Entonces, comienza hablando ahí en el verso 28, ¿a quién anunciamos? Ya entendemos que está anunciando de Cristo. Ese es el Evangelio. El primer punto tiene que ver con esto, la extensión del Evangelio. Es para ser anunciado ¿a quién? La palabra clave, todo hombre. No hay diferencia. No importa si es judío, si es gentil, no importa que si es una persona que está en medio de la selva o allá en un desierto en África, todo hombre. Cuando hablamos de hombre, no necesariamente debemos pensar en masculino, sino todo ser humano necesita escuchar el Evangelio. La extensión del Evangelio debe ser universal. No debe ser particular, sino universal para todos. La extensión del Evangelio
es para ser anunciado a todo hombre, sin excepción. Mientras que las filosofías que estaban tratando de introducirse en la iglesia de Colosa eran filosofías, pensamientos huecos, sutiles, engañosos. Y era para ciertas personas que necesitaban ese conocimiento. Era un círculo cerrado. Sin embargo, el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio está abierto para todo hombre, todo ser humano. Y hermanos, debemos tener mucho cuidado. A veces limitamos un poco y pensamos, ¿realmente esta persona necesitará el Evangelio? Si es pecador, lo necesita. Si es pecador, lo necesita. No importa si es rico, si es pobre, si es mujer, si es varón, no importa. Todo hombre necesita el Evangelio. No es para alguno. Pablo utiliza esa palabra en nuestra traducción, la Reina Valera, 1960, anuncio, anunciar. En la Biblia de las Américas aparece la palabra proclamación. Ambos dicen lo mismo, proclamación, anuncio. Eso es el mandato que tenemos de parte de nuestro Señor, que anunciemos las virtudes de aquel, que anunciemos el Evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Es el llamado de Dios a la iglesia, a nosotros. El anuncio del mensaje es algo constante. No es algo que ya lo hice y ya cumplí, ahora sigo mi vida. Anunciar el Evangelio, hermano, es algo constante. Todos los días, mientras el Señor me abra oportunidades, yo debo predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa si hay una situación compleja y mi vida está en riesgo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo callar? ¿Debo hablar? Lo debo hacer con sabiduría, como lo hicieron los primeros creyentes, con sabiduría. Pero debo predicar el Evangelio. Hermanos, ¿qué hubiese pasado? Piensen un poco. Si los creyentes se hubiesen quedado callados en los peores momentos de la historia, cuando el cristianismo estaba siendo atacado o perseguido, y cuando la vida estaba en riesgo por predicar el Evangelio, ¿qué hubiese pasado? Bueno, el Señor siempre mantiene un remanente fiel y se encarga de levantar hombres, mujeres que no teman morir incluso por causa de la predicación, el anuncio, la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque hay convicción de que es la única forma en que un ser humano puede cambiar su vida. Es la única. ¿De qué manera un homosexual podría cambiar su vida? Es conociendo a Cristo. ¿De qué manera una persona drogadicta puede cambiar su vida? Es a través de Jesucristo. Un alcohólico. Solamente a través del Evangelio. Entonces, es una proclamación, es un anuncio constante. Ese misterio que había estado oculto anteriormente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, habla de la centralidad que tiene Cristo en el Evangelio. Esa centralidad está en torno a la persona y la obra de Cristo. Y recordamos, hermanos, nuevamente, que un evangelio, cuando mutila la obra de Cristo, entonces ya no es el evangelio. No es el evangelio. Cualquier cosa que agregamos al evangelio centrado en la persona y la obra de Cristo, entonces pensamos en lo que Pablo enseñó en su carta a los Gálatas. Si alguien anuncia otro evangelio, aún ellos mismos, o un ángel, anuncia otro evangelio, que no sea el que recibimos, sea anatema, dice su palabra. Maldito. ¿Por qué? Porque es sumamente importante entender, hermano, que no hay ninguna otra cosa que va a transformar y reconciliar al ser humano con Dios, si no es Jesucristo. Ahora,
nosotros, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos. El púlpito y cada vez que enseñamos de la Escritura no es para hablar de nosotros. Podemos usar ilustraciones, podemos usar ejemplos, pero la centralidad siempre debe estar, ¿cierto?, en el Señor, en nuestro Señor, nuestro Salvador. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como el Señor de todo. Pablo ya había enseñado también a la iglesia de Corinto. La segunda carta, capítulo 4, versos 5 al 7, no lo busquen, yo lo leo, dice lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, miren, piensen un poco en esto, hermano. Dios pudo haber usado ángeles para predicar el Evangelio y lo hubiese hecho mejor. Pero ¿por qué nos escoge a nosotros? Bueno, vasos de barro, ¿no? Para que la gloria no sea para nosotros, sino para Él. Otra cosa, hermano. Los ángeles que están alrededor en la adoración, en este coro celestial, ante la majestad de Dios, ellos no son los ángeles caídos, por supuesto. Están sirviendo al Señor, adorando constantemente ante la presencia del Señor. Pero ellos no entienden la misericordia como la entendemos nosotros. Porque ellos no han pecado. Se mantienen en santidad ahí, al lado del trono de Dios. Pero nosotros entendemos qué significa la misericordia de Dios. Cuando entendemos lo horrible que es nuestro pecado. ¿Qué merecíamos nosotros? Es el infierno. Cada vez que pensamos en esto, hermanos, pensamos en lo horrible que era nuestro corazón antes de conocer a Cristo, pensamos en cuán grande es nuestro Señor. Hemos cantado anteriormente esta alabanza, hermano, cómo este glorioso intercambio se produjo. Que nosotros, siendo criaturas pecadoras, inmundas ante la presencia del Señor, cuando ponemos esa confianza, nuestra fe plena en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y acudimos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona y nos da la posibilidad de comenzar una vida nueva en Cristo, en su poder. Pero a la misma vez, Él nos aplica la justicia hermosa que tiene el Señor. Y Él pone sobre sus hombros toda la carga de nuestros pecados inmundos, de toda nuestra vida. Es tremendo, hermano, entender esto. ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor de nosotros? ¿Cuánta? Bueno, los ángeles no han experimentado esto, porque ellos no han caído, ellos no han pecado como nosotros. Por tanto, cuando nosotros predicamos acerca de la misericordia de Dios, lo hacemos con convicción, porque lo que estamos haciendo es anunciar este mensaje maravilloso de las buenas nuevas, que Cristo está ofreciendo el perdón de los pecados. No importa cuán graves los pecados que haya cometido una persona, Cristo está ofreciendo ese perdón y nosotros lo hacemos con convicción. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hizo en nuestra vida. Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado a través de su sangre preciosa. Y por eso Pablo resalta esto, que él y sus colaboradores no se predicaban a sí mismos, sino a Cristo. A Cristo. Ahora, cuando vemos lo que estaban haciendo estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas que estaban tratando de introducirse, yo imagino que habían una especie de gurú. Decían, no, nosotros tenemos un conocimiento especial, un poco más alto, por tanto, si alguien quiere también tener este conocimiento y conocer un poco más a Dios, tiene que pasar por esta iniciación, digamos.
un conocimiento especial. Pero Pablo aquí está diciendo, ya no fue revelado. Ese misterio que había estado oculto en el pasado, ahora ya ha sido revelado a todos a través del Evangelio, que es Cristo morando, Cristo en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Ya hemos visto, hermanos, que el Evangelio bíblico no es otra cosa que el mensaje centrado en la obra y la persona de nuestro Salvador. Hemos visto también que el anuncio del Evangelio es importante y nunca debiese avergonzarnos a nosotros, hermanos. Nunca debieses avergonzarte de Cristo, ni del Evangelio, centrado en su persona y en su obra. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que es poder para la salvación. Nada puede transformar, ni una terapia, ni la psicología, no hay ningún medicamento que pueda transformar la vida de un ser humano, porque el problema esencial en el ser humano está aquí, está en su corazón. Y para eso no hay un medicamento. Se necesita el poder del Evangelio. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra, todo es importante, hermano, porque nosotros podríamos pensar, pero realmente esta persona que está tan mal, ¿podrá realmente salir de esa condición? Y yo te digo, si cree en el Evangelio, sí puede. Sí puede. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Hermanos, hay una razón de por qué hay tantas personas que todavía están bajo la ira de Dios. Y no es que el Evangelio no tenga poder para transformar su vida. ¿Sabes cuál es el problema? Es que ellos resisten a la gracia de Dios. Rechazan la misericordia de Dios. Esa es la razón. Por lo mismo están bajo la ira de Dios. El problema no está en Dios. No se debe a la falta de misericordia de Dios, sino a la incredulidad del ser humano. El ser humano se rehúsa a creer en Cristo como su única esperanza. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el corazón incrédulo del ser humano detiene la verdad con injusticia. Entonces, concluimos en esto, ¿no? El problema no está en Dios. El problema no está en la gracia de Dios ni en su misericordia. El problema no está en que Dios no quiere que el hombre se salve. El problema está en que el corazón del ser humano es más horrible de lo que pensamos. Porque resiste a la gracia de Dios. Resiste a la bondad de Dios. Resiste a la misericordia de Dios. Y recordemos que Pablo ha exhortado a los colosenses a evaluar sus convicciones acerca de la supremacía de Jesucristo. ¿Bien? Los inconversos, los incrédulos, los que resisten la gracia, pueden decir, sí, ya escuché esto del Evangelio de Cristo, y lo dejan pasar una y otra vez. Pero una persona que ha conocido a Cristo debe reflexionar, meditar constantemente en lo que significa para nosotros y el universo entero. A través de Cristo se sostienen todas las cosas. Y esto lo vimos también en las lecciones anteriores. El apóstol Pablo está tratando de que los colosenses puedan crecer en sus convicciones acerca de la supremacía de Cristo, la preeminencia que tiene Cristo. Ellos habían puesto su confianza desde que este varón, Epafras, se había convertido probablemente en la ciudad de Éfeso cuando Pablo predicó, y él trajo el Evangelio a este lugar, y él pudo también formar a esta nueva generación de creyentes en este lugar de Colosas. Pero estaba preocupado.
Estaba preocupado porque estas falsas enseñanzas también estaban tratando de meterse en el seno de la iglesia. Y es por eso que viaja 1800 kilómetros hacia Roma, busca a Pablo y le dice el riesgo en el que está la iglesia por estas falsas enseñanzas. Y Pablo escribe esta carta. Para Epafras era importante corregir, era importante que Pablo pudiese también exhortar a la iglesia y volver a resaltar la importancia que tiene Jesucristo. Cristo debe tener el primer lugar en todo. Ellos habían puesto esa confianza en el Evangelio. Lo vimos en el capítulo 1, verso 7. Pablo les recuerda que Cristo es nada menos que la imagen del Dios invisible. Capítulo 1, verso 15. En Él habita toda la plenitud de la deidad. 1.19 y 2.9. Él, es decir, Cristo, es el eterno y supremo, creador y sustentador de todas las cosas. Capítulo 1, versos 16 y 17. Por tanto, Cristo es el único que tiene la preeminencia en todo, el primer lugar en todo orden, tanto en la creación material como también la espiritual. Cristo tiene el primer lugar en todo. En todo. Aprendimos también que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y un cuerpo sin cabeza no puede funcionar. Por tanto, el primer lugar lo tiene Cristo. Cristo es la cabeza. No es el Papa, no es un pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y vimos también en el capítulo 1, verso 27, que Cristo, esto lo vimos la semana pasada, es la esperanza de gloria para todos los que creen en Él. Es Dios quien le ha placido dar a conocer las riquezas de su gloria, la cual es Cristo en vosotros. Cristo en, hermanos, nuevamente, es la clave para que su vida y virtudes sean manifestadas a través de su poder. Recuerden, el Evangelio no tan solo transforma, el Evangelio tiene como fin llevar a la perfección, a la madurez espiritual de todo creyente. Recuerden esa palabra, todo creyente. No alguno, todo. Todo creyente. Los hombres, hermanos, no cambian por sí solos. Necesitan del poder del Evangelio para ser transformados desde adentro hacia afuera. Nosotros podemos cambiar el envoltorio. ¿Bien? Un par de consejos pueden cambiar a una persona en cuanto a ciertos hábitos externos, pero la única manera en que la persona puede cambiar enteramente es cuando ese cambio comienza desde adentro. Cuando el corazón es transformado, es cuando el resto de las cosas externas comienzan también a cambiar. Solo cuando Cristo habita en la vida de una persona es cuando se producen los verdaderos cambios. Cambios que incluyen vencer el pecado, obedecer la ley de Cristo. Antes no podía y no quería. Ahora puedo obedecer. Puedo obedecer la ley de Cristo y caminar hacia la madurez. En segundo lugar, hermanos, vimos cómo el anuncio, la proclamación del Evangelio es importante porque ese Evangelio está centrado en una persona y en la obra nada menos que de Cristo, quien debe tener la preeminencia, la supremacía en todo. Pero en segundo lugar, el método que Dios usa para los hombres, para que los hombres escuchen el Evangelio, es a través de la amonestación, pero también de la enseñanza. Comenzamos con la proclamación, comenzamos con el anuncio de Cristo, las buenas nuevas, pero ¿nos quedamos ahí solamente? No. Nosotros necesitamos ser amonestados. Y necesitamos también ser enseñados. Y para eso tenemos la palabra del Señor, la verdad. Entonces, dice el verso 28, la segunda parte, a quien anunciamos, amonestando, dice, a todo hombre y enseñando. Nuevamente, a todo hombre
en toda sabiduría. 3 cosas: amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre, pero en toda sabiduría. Esa palabra amonestar que aparece ahí en nuestra traducción tiene una connotación de advertir constantemente a los hermanos de los peligros y las mentiras del enemigo. Hermanos, cada vez que tú te dispones a poder profundizar más en la palabra del Señor, siempre va a aparecer oposición. Siempre va a aparecer oposición. Porque la tarea principal del enemigo es alejarnos ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Alejarnos de la oración, de la dependencia, de la confianza en el Señor. Esa es su tarea. Es debilitar nuestra fe. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, entonces también el enemigo hace su parte para poder distraernos de la centralidad que tiene la palabra en nuestra vida. Entonces esa palabra amonestar implica advertir constantemente a los hermanos de los peligros y las mentiras del enemigo. Y Pablo hacía esto con todas las iglesias. Lo vemos reflejado en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando él ya le quedaba poco tiempo para partir, y él se está despidiendo del liderazgo de la iglesia, de los ancianos. Hace venir a los ancianos, a las personas que estaban encargadas de las iglesias en aquel lugar, y dice en el capítulo 20, verso 29 al 31 del libro de los Hechos: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Noten la palabra que está usando: lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué otra cosa va a hacer un lobo en medio de un rebaño de ovejas? Si no es destruirlas, comerlas, ¿no? Entre ustedes, que no perdonarán al rebaño, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, dice el apóstol Pablo, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar, y aquí aparece nuevamente esa palabra, no se cansó de amonestar a cada uno con lágrimas. Noten lo que estaba diciendo Pablo. Iban a aparecer, iban a salir de en medio de ellos personas que eran pseudos cristianos, podemos decir. Aparentaban ser también del redil, pero no lo eran. Y él estaba amonestando, advirtiendo a la iglesia. Lo hacía constantemente, no solamente con algunas iglesias, lo hacía con todas las iglesias. Pero cuando él lo hacía con sabiduría, lo hacía con amor. 1 Corintios 4:14 nos muestra cómo Pablo amonestaba. ¿Y sabes cómo lo hacía? Como un padre lo hace con un hijo que ama. Así que esa es la manera en la cual una persona debe proceder cuando amonesta a otro hermano. Debe hacerlo en amor, pero también mirándose a sí mismo, porque quizás yo en un futuro necesitaría ser amonestado por otro hermano que me ama y quiere lo mejor para mi vida. Por tanto, la amonestación es algo bueno. No debemos verlo como algo negativo. Pablo lo está mostrando como algo que nos ayuda para llevarnos hacia la madurez. Es advertirnos del peligro, pero hacerlo de una manera sabia, en amor, como un padre aconseja y amonesta a su hijo porque lo ama y no quiere que sufra y quiere lo mejor para su vida. Es así como nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, todos los hijos de Dios debemos estar alertas para advertirnos mutuamente del peligro. Uno podría pensar de que esta es la tarea solamente del pastor, de los ancianos de una iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos, de una u otra manera, podemos estar alertas y advertir también del peligro hacia otros hermanos en Cristo. Todos
tenemos esta tarea. Todos podemos colaborar en esto. Esto lo podemos practicar, por supuesto, no es llegar y amonestar, quizás es un prejuicio tuyo y quizás te pareció ver cierta cosa y estás amonestando a una persona, un hermano que en realidad no está pasando ni está en peligro y quizás es un rollo personal. Hay que tener cuidado con esto también. Hay que ser sabio. Y una de las cosas que necesitamos todos nosotros, hermanos, si tú realmente quieres aplicar esto en tu vida, es la sabiduría de nuestro Señor. Colosenses capítulo 3, verso 16. Veamos ahí lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuál es la exhortación que Pablo está haciendo aquí para los hermanos de Colosas y también para nosotros por implicación? ¿Cuál es esa instrucción? La palabra de Cristo, ¿qué dice ahí? More en abundancia. ¿En quiénes? En nosotros, en ellos, los colosenses, pero también en nosotros, los creyentes. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten, hermano, que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en una persona, en un creyente, entonces puede exhortar, puede aconsejar, puede amonestar, puede corregir. Pero si yo no estoy creciendo en el conocimiento de la palabra, si no estoy llenando mi mente y mi corazón con el consejo de Cristo, con el consejo de la palabra de Dios en mi vida, ¿cómo yo podría exhortar a otra persona? Podría cometer un error. Estaría propenso quizás a dar un consejo erróneo. Pero cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mi vida, entonces lo puedo hacer con libertad. Lo puedo hacer con toda libertad. Entonces, hermano, hay otra palabra que aparece, no solamente es amonestar. Lo que Dios usa para que los hombres, ¿cierto?, crezcan en el Evangelio, para que maduren espiritualmente, es a través de la amonestación, pero también a través de la enseñanza. Fíjense lo que dice ahí el pasaje, verso 28, la segunda parte: amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Nuevamente, esto es algo constante. No es... Yo no puedo decir como pastor, ya enseñé todo el Nuevo Testamento, ya está. ¿No? Y termino y tengo que volver nuevamente. Y los libros del Antiguo Testamento, toda la Biblia. ¿Y qué pasa si la predico toda? ¿Termina mi trabajo? Debo volver nuevamente a enseñarla. Porque incluso volver a enseñarla me va a dar mucho más conocimiento, más madurez, más convicción. Y lo puedo hacer mucho mejor que la primera vez. Entonces, por otro lado, la persona que escucha no necesariamente necesita aprender, ya estudié el Evangelio de Marcos, ya está. No, volver nuevamente para poder extraer las implicancias, las enseñanzas, las aplicaciones para nuestra vida. Por tanto, la enseñanza es un punto fundamental para el crecimiento y la madurez de un cristiano. No solo es suficiente, hermano, amonestar a las personas, sino además enseñarles las verdades fundamentales de la vida cristiana. Estamos haciendo un discipulado que se llama Fundamentos de Fe. ¿Bien? Y son la base. No es el todo, no es que cuando ya terminemos eso, ya estamos graduados. Ese es el comienzo. Es la base para que tengamos todo un conocimiento más o menos similar acerca de muchas de las doctrinas fundamentales, básicas de todo creyente, que todo creyente debiese tener. Pero eso es solamente el comienzo. De ahí en adelante necesitamos profundizar aún más, llenarnos del conocimiento de Cristo.
Por tanto, hermanos, necesitamos crecer en cuanto a las verdades fundamentales. Y por eso Pablo enfatiza esto. No solamente es amonestar. Primero comienza anunciando, proclamando, pero también es amonestando y luego enseñando. Debemos anunciar a Cristo, pero también enseñar todo respecto a Cristo. Es importante, hermanos, comenzar con la proclamación del Evangelio centrado en Cristo, pero luego tenemos que enseñar acerca de Cristo. Y para esto tenemos toda la Biblia. Porque Cristo no solamente aparece en los 4 evangelios, aparece también en el resto del Nuevo Testamento, incluyendo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Porque de mí habla. ¿Qué cosa? La ley, los profetas y los salmos. ¿Y dónde está Cristo? Hoy día leímos un pasaje de Proverbios y ahí está. ¿Cómo? No nos habíamos dado cuenta. Ahí está el Hijo, Cristo. Entonces, hermanos, comenzamos anunciando de Cristo, amonestamos, ¿cierto?, en Cristo, con el conocimiento de Cristo, pero enseñamos también todo en relación a la persona de Cristo. Colosenses 2:3. Acompáñenme, capítulo 2, verso 3. Dice lo siguiente. Hablando de Cristo, ¿no? En quien, es decir, en Cristo están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres más sabiduría? Tienes que conocer más a Cristo. ¿Necesitas más conocimiento para tomar decisiones sabias? Necesitas conocer más a Cristo. Ambas cosas, hermanos, se deben hacer, tanto la proclamación como la amonestación, como la enseñanza centrada en Cristo. Todo esto se debe hacer con sabiduría. Con sabiduría, dice el verso, volvamos al pasaje que estamos estudiando, capítulo 1, verso 28. Aquí anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría. Toda sabiduría. Noten la palabra nuevamente, está utilizando Pablo, toda sabiduría. No un poco, es toda sabiduría. Lo más importante, hermanos, en nuestra vida cristiana, ¿sabes qué es? No es llegar a ser un gran teólogo. Lo más importante de nuestra vida no es ser exitoso en una empresa, no es cumplir con el deseo de todo ser humano, ¿no es cierto?, de poder tener una vida estable económicamente. Lo más importante de nuestra vida es conocer a Cristo. Eso es lo más importante. Mientras más conocemos a Cristo, más nos desprendemos de las cosas que nos atrapan, de las distracciones de esta vida. Si tú estás distraído, hermano, en esta vida, ¿sabes? Es porque tu prioridad no es Cristo. Cristo no está siendo preeminente en tu vida. Cristo debe ser el todo en nuestra vida. Por eso, nuevamente, lo más importante en nuestra vida cristiana es poder conocerlo a Él. No hay otra cosa mayor. Piensa en otra cosa. ¿Qué podría ser mayor que esto? Que conocerlo a Él. Y algún día, hermanos, algún día, nosotros vamos a poder ver y contemplar su rostro. Sin ser consumido. Y estar en su presencia. Y aún así, estando ya en gloria, porque ese es nuestro destino, nuestra glorificación, es nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Estando en Cristo tenemos esta esperanza. Pero no termina cuando lo veamos. Vamos a estar toda una eternidad conociéndole a Él y deleitándonos en Él. Hay un punto más, hay una meta.
La meta y la motivación es la predicación del Evangelio. Dice el verso 28, la última parte, a fin de presentar a todo hombre, ¿qué dice ahí? Y enseñando. A fin de presentar perfecto a todo hombre. Esa es la meta. Hay otros pasajes que hablan para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo. La palabra perfección se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento, pero la palabra perfección aquí, en este contexto, no está refiriéndose a una impecabilidad cuando lo miramos en este contexto, en nuestra vida, mientras estamos en este mundo. Esa palabra perfección está apuntando hacia la madurez espiritual. Es decir, para que nosotros lleguemos a ser maduros en la fe, maduros en el conocimiento de Cristo. Bien, hacia allá es donde debe apuntar nuestra meta, es llegar a ser perfectos. Y por supuesto, esa perfección completa la vamos a tener cuando estemos glorificados junto al Señor. Bien, necesitamos que este cuerpo también sea transformado, porque estamos en vasos de barro. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con presentar perfecto a todo hombre? Noten nuevamente, porque uno podría decir, bueno, algunos son los que realmente maduran espiritualmente, pero pensar así es un error, porque no importa quién es la persona que ha sido transformada, no importa si no tiene muchos estudios, tiene pocas capacidades, pocos talentos, no importa, hermano. Si esa persona realmente está en Cristo, la meta es la misma. No importa si tiene 60, 70, 80 años o 90, como nuestro hermano que ahora ha manifestado conocer al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, y que solamente a través de Él puede recibir el perdón de sus pecados. No importa. Pero la meta para Él es la misma. La meta para mí es la misma, y la meta para vos es la misma. Es llegar a la madurez espiritual. Y aquí nadie puede decir, y sabes que la verdad es que yo no tengo muchos estudios, no tengo mucha capacidad, la verdad es que me falta tanto. No, la meta es la misma. Y tú debes disponerte ante las manos del Señor Todopoderoso para que Él haga la obra en ti y pueda cumplir con esa meta, la madurez espiritual. Y fíjense el detalle, hermanos, porque esto de la meta, de presentar, fíjense que Pablo está hablando, él está haciendo el trabajo de presentar a todo hombre perfecto. ¿Cómo? Amonestando, enseñando, proclamando. Pero fíjense en el detalle, hermanos, porque hay un poder, y este es el último punto, hay un poder detrás de lo que Pablo está haciendo. Y leamos lo que dice en el verso al final, 29. Para lo cual también trabajo. ¿Qué es eso lo cual? Se está refiriendo de llevar a la perfección a todo hombre. ¿Qué hace Pablo? Dice, trabajo, luchando según la potencia de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién es el poder que actúa en Pablo? En el Señor. Y esto es lo que debe deleitarnos a nosotros, hermanos. Que cada vez que tú te esfuerzas por llevar a alguien y proclamar, anunciar el Evangelio, y de poder amonestar y enseñar de Cristo a otra persona, el poder no está en ti. Tú haces el trabajo, pero el poder, ¿de dónde viene? De Cristo. Es de Cristo, es del Señor. Y eso nos ayuda a descansar. No está en nosotros, hermano. Ni siquiera el querer. Porque tanto el querer como el hacer, ¿de dónde viene? Del Señor.
Entonces alégrate, hermano, cuando estás obedeciendo al Señor, porque es el poder de Dios que está obrando en ti y a través de ti para que cumplas el propósito de llevar a todo hombre hacia la madurez espiritual, hacia la perfección, como aparece ahí. Ahora, pensamos en eso. ¿Quién es el que trabaja? Ahí está Pablo. Él está diciendo, yo trabajo. ¿Quién es el que lucha? Pablo está luchando. Pero en este contexto, también podemos decir que todo aquel que está proclamando el Evangelio, todo aquel que está amonestando y enseñando, estamos trabajando para el Señor. Pero alégrate, porque lo estamos haciendo no con nuestras propias fuerzas. Cuando nos agotamos y desfallecemos y nos debilitamos, es porque estamos usando nuestras fuerzas. Estamos dependiendo solamente de nosotros. Pero cuando aprendemos a depender del Señor, la cosa cambia. Todo viene de Él. Y debemos dejar que Dios nos use para su gloria. Y para que los propósitos, sus propósitos, sean cumplidos también a través de nosotros. Es una bendición, hermano. Tú podrías negarte a esto, pero pierdes la bendición de que Dios te use para su gloria. Por último, hermanos, es un trabajo, dice Pablo, y es un trabajo que no termina, es constante. Porque en todas las generaciones, desde que se ha predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, han habido pecadores. La tarea no termina, por eso es un trabajo constante. Y mientras hayan seres humanos, va a haber pecado. Y mientras haya pecado, van a necesitar del Evangelio. Mientras necesiten del Evangelio, van a necesitar también de personas que puedan amonestar y enseñar. Por tanto, hermanos, uno podría decir, bueno, pero ya los discípulos lo hicieron. Sí, pero ellos fueron responsables de su generación. ¿Sabes quién es responsable de esta generación? Soy yo, eres tú. Nosotros somos responsables en esta generación. No somos responsables de la pasada porque no vivimos ahí. No vamos a vivir en la generación futura, pero es responsable de esta generación. Comunica el Evangelio, amonesta a todo hombre, enseña a todo hombre acerca de Jesucristo, de toda la enseñanza relacionada con la fe en Él. Recordemos, hermanos, que Pablo anunció el Evangelio a judíos y a no judíos, y en ambos casos compartió de Cristo frente a oposición. Por eso usa la palabra también, no solo trabajar, sino luchar. Pablo luchaba. Él predicó y enseñó frente a gran oposición. Recordemos que la carta a los Colosenses fue escrita desde una cárcel en Roma. ¿Qué hacía Pablo en ese lugar frío, maloliente, húmedo, con hambre? ¿Qué hacía él ahí? Si nunca había cometido un delito como para poder merecer estar bajo esa celda. ¿Por qué estaba preso? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Injustamente estaba ahí. Entonces él luchaba, trabajaba para cumplir los propósitos del Señor. Pablo no estaba preso por infringir las leyes romanas, tampoco por cometer algún delito contra otra persona. Pablo estaba preso por predicar de Cristo como el Salvador y Señor de su vida. Predicaba del gran misterio revelado a los gentiles, que no es otra cosa que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero esto, hermano, no es todo lo que dice el verso 29. También agrega Pablo que aunque él trabaja y lucha en anunciar el Evangelio, el poder no está en él, sino en Cristo. En otras palabras, Pablo se esfuerza y lucha
no con su propio esfuerzo, sino con el poder que Cristo opera en él. Qué precioso, ¿no? Nosotros debiésemos pedir al Señor experimentar esto. Que el Señor nos dé la posibilidad que con toda pasión podamos anunciar el Evangelio de Cristo. Podamos corregir, enseñar y dependiendo enteramente de Él. Necesitamos, cada uno de nosotros, porque allá afuera está llena de personas que están camino hacia una eternidad sin Cristo. Van rumbo al infierno y nosotros tenemos la verdad. Nosotros conocemos este misterio. ¿Tú lo conoces? Cristo en nosotros es la solución. Cristo en esa persona que está sumida en el alcohol es la solución. Cristo en esa persona que tiene un hogar destruido es la solución. Cristo en aquel joven que va camino hacia una perdición, producto de sus vicios, las consecuencias del pecado, cómo practica el pecado, es la solución. Predicamos que Cristo solamente es el Señor y Salvador quien puede transformar la vida del más vil pecador. Vamos a orar al Señor y agradecer. Querido Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Agradecemos, Señor, porque sabemos el poder que tiene tu Evangelio para transformar vidas. Sabemos, Señor, y conocemos del poder que tiene tu Evangelio para poder llevarnos hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual. Sabemos, Padre, que la única razón por la cual muchos en el presente se pierden es porque rechazan tu gracia, porque su corazón incrédulo no quiere aceptar, Señor, el regalo maravilloso que es el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Padre, te ruego por nuestras vidas, porque necesitamos, Señor, tener la misma convicción que tenía Pablo, tener la convicción de aquellos creyentes en el comienzo de la iglesia, que a pesar de las circunstancias se gozaban en predicar de tu Evangelio, porque sabían que es la única solución para el ser humano en aquel entonces, y es la única solución para todo ser humano en el presente en el cual vivimos. Señor, nosotros no somos responsables del pasado, porque no vivimos en aquel momento, en aquel tiempo, pero somos responsables del presente, de poder comunicar, Señor, con claridad, con sabiduría tu palabra. Y necesitamos, Señor, de que tú nos cubras de tu fortaleza, que nos ayudes, Señor, que tu poder opere en nosotros para poder cumplir tu llamado. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, que podamos recordar y aplicar estas enseñanzas en nuestra vida, en esta semana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.